Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este módulo sobre la teleasistencia en salud mental frente a la emergencia del COVID-19. En esta presentación lo que haremos es un recorrido sobre algunos principios básicos de la teleasistencia, de la telepsicología y dejarles algunas reflexiones de cómo poder optimizar la intervención que van a poder realizar como voluntarios de este programa regido por el Ministerio de Salud del Ecuador. Debido a todo el avance en la tecnología a nivel global, se ha empezado a probar distintas herramientas que se denomina la teleasistencia en salud. La telesalud, de forma general, es el uso de las tecnologías de información y de comunicación, las TICs, para facilitar el acceso a la evaluación de la salud, el diagnóstico, la intervención, la consulta, la supervisión, la educación y la formación a distancia. Esta es una herramienta que se ha venido probando para alcanzar lugares de difícil acceso, para abaratar costos, para distintas experiencias investigativas, y que en el contexto en el que estamos de emergencia, de restricción de movilidad, se considera la más pertinente. Dentro de la telesalud está incorporada la telepsicología, que es la prestación de estos servicios psicológicos mediante estas tecnologías de comunicación, de telecomunicación. Esta comunicación puede ser de distintas formas. De hecho, probablemente muchos de ustedes diversificarán la forma en la que pueden brindar estos servicios, tanto a través de actividades sincrónicas como las videollamadas o llamadas telefónicas, pero también atenciones asincrónicas mediante la comunicación mediante mensajes, de herramientas comunicacionales, de mensajes de retroalimentación ante las inquietudes que tengan, bien sea por correo electrónico o por mensajes de texto. Dentro de la telepsicología hay tareas claramente identificadas para este proceso. Hay 4 fundamentales, que son la evaluación, un tamizaje, que es precisamente una de las tareas fundamentales que vamos a desarrollar en este protocolo que se está intentando implementar. La psicoeducación, que es brindar información de forma adecuada, certera y pertinente para que las personas con información adecuada puedan gestionar sus emociones. Recuerden que en general en la psicología esta es una de las herramientas básicas para proteger y cuidar o cultivar una adecuada salud mental. También es útil para implementar programas de entrenamiento, y cuando hablamos de eso es desde las más comunes o más simples, que probablemente incluso en los primeros niveles de atención se puedan dar, como por ejemplo ejercicios de respiración para gestionar la ansiedad. Este podría ser calificado un programa de entrenamiento, hasta elementos ya más complejos como procesos cognitivos conductuales, por ejemplo. Y también la aplicación del tratamiento psicológico, que esto es importante recordar que estaría restringido para el último nivel de atención, las personas con código rojo. Más adelante vamos a recordar y a puntualizar los niveles de atención que se mantienen en este protocolo. Entonces, este primer momento nos ayuda a entender que, si bien es cierto, para muchos de ustedes va a ser una experiencia novedosa el hecho de trabajar con las telecomunicaciones, esta es una experiencia que se viene realizando en el mundo desde hace mucho tiempo y que ya nos da algunas directrices de cómo hacerlo, que es precisamente lo que compartiremos el día de hoy. En relación a las aproximaciones teóricas, este cuadrito yo quería dejarles alrededor de las inquietudes de si es que esto implica una adherencia a un modelo terapéutico o a una corriente psicológica. Esto es incorrecto porque, como pueden ver, en los distintos estudios se ha demostrado que la aplicación de las corrientes, todas son, bueno, varias de ellas son compatibles con la telecomunicación. La telepsicología entonces se convierte en el canal de comunicación para la aplicación del procedimiento de la intervención psicológica. No representa por sí mismo un modelo de atención. Esto se traduce en una recomendación práctica, que es que cada una de las personas que va a brindar este servicio se apropie, afiance su bagaje epistémico, su convicción teórica
procedimental y desde ese espacio pueda aplicarlo reconociendo a la telepsicología como un canal de comunicación frente a ello. Los tres principales factores que yo quería resaltar para que a ustedes también les dé confianza en este proceso es que la investigación ha demostrado tres fundamentales ventajas de la telepsicología. Uno, que se reportan en investigaciones, una alta satisfacción de parte de los usuarios, usuarias de este tipo de servicios. Es decir, las personas que logran generar un proceso de acompañamiento, sea puntual o sea ya proceso terapéutico como tal, reportan grados de satisfacción similares a los de las terapias presenciales. En el documento que les adjunto, a excepción de las terapias grupales, el resto de procesos representan la misma satisfacción en cuanto a la prestación del servicio. Otro de los elementos claves que vamos a profundizar en esta presentación es el tema del elemento clave, que es la alianza terapéutica. Y también hay investigaciones que han demostrado que la telepsicología, las herramientas de tecnología permiten la construcción de una alianza terapéutica. Dejamos de encontrar algunos elementos claves para poder desarrollar eso. Y el otro, que es el obvio, que es, por ejemplo, uno de los elementos por los cuales se elige esta vía, es que se optimizan la inversión de recursos. Me refiero al recurso de tiempo, de inversión de esfuerzos, acorta las distancias, permite llegar a distintos puntos, a distintos lugares. Por tanto, se traduce esto en la versatilidad en el acceso al servicio. Estos tres elementos quería como dejarles en su mente de reflexión para que confíen en la herramienta de la telepsicología como una respuesta certera ante esta situación que estamos viviendo. Ahora, yo quería dejar ahorita un par de reflexiones sobre un elemento clave que representa la alianza terapéutica. Como muchos de ustedes conocerán, un elemento clave en todo proceso psicológico es la capacidad del rapport, del vínculo, del joining que se da entre el terapeuta, el prestador del servicio y el consultante, la consultante. Entonces, lo que quería era que reflexionemos juntos alrededor de cómo configurar o qué recomendaciones prácticas podríamos tener al momento de construir esta alianza terapéutica. Antes de todos los temas de las herramientas terapéuticas que ustedes puedan desarrollar, yo les quiero hacer una invitación a que inviertan un esfuerzo considerable en lograr esta alianza terapéutica. Para mí el elemento más clave, y en este momento concreto en el que estamos, es poder transmitir una acogida, un espacio seguro para la persona que accede a los servicios y desde un ejercicio básico de empatía en el cual entendemos que la persona está con niveles de movilización emocional o sufrimiento particulares que lo que requieren es este espacio de comprensión, empatía y acogimiento en el sentido más amplio de la palabra. Ahora, es importante entender que este contexto, este sistema terapéutico, esta alianza entre el consultante y la persona que está brindando el servicio, aquí está puesto como terapeuta, pero la persona que está brindando el servicio está en un marco real en el cual este sistema terapéutico se está configurando también en un contexto sociocultural y de referencia para estas personas. Este momento concreto, por ejemplo, histórico, cultural que estamos viviendo del COVID-19, implica unas determinadas particularidades. El que estemos brindando este servicio dentro del sistema de salud pública, del Ministerio de Salud Pública, dentro de la emergencia, entender los contextos desde los cuales nos llaman, si son urbanos, son rurales, esos también son importantes para tener en cuenta. Datos básicos de información inicial ayudan a construir esta alianza. Entonces, no solamente tomémosle cómo llenar la ficha en la cual vamos a reportar los casos, sino desde ahí tener conciencia de que estamos construyendo esta alianza terapéutica. Como les decía, yo creo que es uno de los retos para nosotros construir estos espacios cálidos de cercanía y de vinculación con nuestros usuarios. En la experiencia que nosotros hemos desarrollado en un servicio concreto que brindamos este servicio, una de las consultas que les propongo al equipo, una de las propuestas que le hago al equipo, es que generen un espacio de acogida. Esto implica una cercanía con el consultante. Y por eso quiero dejar este otro gráfico del libro de Doris Ortiz,
en el cual habla de esta alianza entre la cercanía y la distancia. Muchos de ustedes tal vez tengan el, el recelo, el veto de el tema de la distancia terapéutica, el tema de la neutralidad que uno debe tener y de la postura eh, eh, profesional que debe generarse en esta relación. Lo cual es cierto, digamos, no es que nos vamos a convertir en amigos de las personas, de nuestros consultantes, pero una postura demasiado robótica, demasiado artificial, deshumaniza la atención. Y eso es uno de los elementos que en este contexto en particular, bueno, yo creo que en general en todo el quehacer psicológico, pero en este contexto particular, para mi criterio es inaceptable. Debemos generar relaciones humanas, relaciones cercanas, y esto implicará esto que denomina Doris Ortiz en su libro Terapia Familiar Sistémica, una danza entre la cercanía y la distancia. El generar esta cercanía, esta mano amiga, y al mismo tiempo poner el encuadre correcto alrededor de una atención, un servicio que se está brindando en este contexto de una atención profesional o no profesional, la que sea. Esto se traduce en cómo se logra configurar la relación terapéutica. Algunos autores reconocen, dicen que para lograr esta empatía debe haber este mínimo lugar de resonancia entre el terapeuta y el consultante. Aquí está puesto familia, por lo que les comentaba que estos son esquemas del libro de Doris Ortiz. Pero en este espacio significa que yo pueda entender la experiencia vital que tiene la otra persona desde un ejercicio de empatía y poderle transmitir eso de una forma adecuada. ¿Qué escenarios tal vez no son los óptimos? Estos dos escenarios en los cuales hay mínima empatía, hay mínima resonancia, me cuesta muchísimo entender lo que está viviendo la persona, con respuestas un poco robóticas, como les decía, de hay que mantener la calma, no se desespere, sin hacer declaraciones empáticas alrededor de entiendo lo que está viviendo, puedo imaginar lo que en su mente está pasando, incluso hacer declaraciones, autodeclaraciones como, sí, es probable que muchos de nosotros estemos inquietos frente a la situación, eh, pero, y ahí damos la psicoeducación como tal. Entonces, este espacio de poca resonancia, de mínima empatía, imposibilitaría, para mi criterio, la realización del proceso de acompañamiento. Nuevamente les recuerdo el gráfico aquí a su derecha, que es como el propuesto como ideal, el que podamos tener este mínimo empatía. Porque el otro escenario, en cambio, es que tengamos un exceso de resonancia, una resonancia interna, intensa con el consultante. Volviendo al ejemplo que les daba hace un momento, en el cual el polo opuesto de una respuesta robótica de decirle no tiene que guardar la calma, no tiene por qué desesperarse, sería que ambos entremos en crisis y empecemos a decir, sí, las cosas van a estar terribles, difíciles, y es importantísimo que ahí veamos las vivencias que nosotras y nosotros estamos viviendo. Es decir, si por ejemplo, les pongo un escenario eh, para caracterizar esto que digo, si es que yo acabo de perder un familiar por el COVID, probablemente no es el momento para brindar atención telefónica y debo reportar a mi supervisor porque probablemente en este momento la resonancia puede ser muy intensa y puede entorpecer el adecuado acompañamiento de esa persona. Entonces tengan en cuenta, digamos, coloquialmente, ni mucho ni poco, la cantidad justa de esta resonancia que permita crear este entorno cálido y acogedor. He dedicado un tiempito adicional en esta presentación para eso porque considero que muy importante y es la puerta de entrada clave para este proceso de acompañamiento el que puedan construir este adecuado sistema terapéutico, este sistema de acompañamiento, este joining, esta alianza entre ustedes que van a brindar el servicio y las personas que van a consultar. Ahora, vamos a unos elementos más técnicos que les pido también que los tomen en cuenta. Estas son las directrices de la APA, descritas en el 2010 para los procesos de acompañamiento psicológico por vías telemáticas, por telepsicología, teleasistencia. Son 8 principios. Es importante que los tomen en cuenta y que constan en uno de los
de los documentos anexos para que lo repasen. Uno, la competencia. Es importantísimo que ustedes tengan competencia en el manejo de la tecnología. Por ejemplo, quienes vayan a hacer videollamadas y todo, que sepan bien utilizar el dispositivo electrónico, que cuenten con las características propias de Internet o de señal para las llamadas telefónicas, etcétera. Que esta competencia sea tanto profesional como en el impacto del usuario, como en el uso de las tecnologías. Debemos tener muy preparado este espacio para brindar este servicio. La protección es importantísimo que esta protección al usuario esté alrededor de estándares éticos y estándares profesionales. Por eso, por ejemplo, todo este proceso que ustedes están haciendo de inducción, porque es importante que estemos homologados en la forma en la que vamos a intervenir y, lógicamente, cuidando todos los elementos éticos y profesionales. El consentimiento, como en todo proceso de acompañamiento a una persona, un ser humano, es imprescindible tener este consentimiento. Ahora, muchos de ustedes dirán que eso implica hacerle un consentimiento firmado. No creo que, a menos que las directrices del ministerio nos digan eso, no necesariamente hace referencia. Cuando una persona llama al servicio, está dando el consentimiento. ¿Cuál es entonces nuestra tarea? Hacer que ese consentimiento implique un resolver las inquietudes del marco, con conocimiento del marco vigente. Explicarles de qué va el servicio, cuáles son los lineamientos que tenemos. Por ejemplo, rápidamente explicarle el tema de los códigos y poderle guiar a la persona con toda honestidad en ese proceso de consentimiento. Explicarle qué vamos a hacer. La confidencialidad. Recuerden que en este proceso vamos a acompañar múltiples situaciones, como solemos hacer en el acompañamiento de personas, y puede haber situaciones sensibles que aplicarían los mismos principios generales del acompañamiento en psicología. El secreto profesional, el guardar el secreto profesional, explicando precisamente a las personas conservar la información privada, y también implica informar la información que será reportada a las autoridades. Vamos a tener una matriz, esas lógicamente sus datos se irán, y contarles, por ejemplo, en el caso de que hubiera, que en casos de riesgo de la vida personal o de otros, también se podría romper la confidencialidad, por ejemplo, en casos de violencia. Pero en general, el resto de cosas, por favor, es súper importante que eviten a toda costa comentar este tipo de cosas por confidencialidad del consultante. Las otras 4 directrices finales son la seguridad. Volvemos a esto de evitar la divulgación de datos confidenciales. Es súper importante que tengan a buen recaudo sus archivos, si es que ustedes van a tener archivos digitales o archivos escritos, cuidar muchísimo de eso para que no haya riesgos de que eso se pierda o llegue a manos incorrectas. De la misma manera, la eliminación. La eliminación de los datos implica que luego tendrán ustedes una directriz muy clara alrededor de cómo desechar, cómo eliminar, cómo destruir los datos que no fueron reportados en la base de datos. Aquellas notas que ustedes puedan tomar en algún momento tendrán que ser puestas a buen recaudo y eliminarse de forma permanente, a excepción de aquellos que serán objeto de investigación, pero que ya será en lo posterior. Para el tema de evaluación, la APA recomienda que en el caso de que se tenga que hacer algún tipo de evaluación o de prueba psicológica, sobre todo para telepsicología, telepsiquiatría, hay que considerar las particularidades en la aplicación, ¿no es cierto? Por ejemplo, si es que, perdón, si es que hubiera un momento en el cual la persona está llamando en un estado de agitación emocional y yo en ese momento le hago preguntas sobre ansiedad o depresión, probablemente me salgan falsos positivos o errores. Entonces tengan en cuenta eso. O, por ejemplo, en evaluación de violencia y está el agresor cerca o la persona presuntamente agresora cerca, probablemente no sean datos fidedignos y no puedo descartar eso. Tengan en cuenta esas pequeñas particularidades. Y el último habla de la interjurisdiccionalidad.
que es que nosotros debemos tener claro conocimiento de las normas vigentes y en este caso este curso les va a permitir precisamente esa competencia sobre lo que está rigiendo en este momento en Ecuador. Finalmente, recordarles esto que tal vez ya lo vieron en el módulo anterior, pero es importantísimo conocer cómo se va a dar la teleasistencia. Hay 3 niveles. El primer nivel, que es el código verde, que lo va a realizar a través de la psicoeducación de forma masiva. El gobierno va a destinar una serie de recursos para generar información adecuada y que eso permita que las personas tengan información adecuada y gestionen sus inquietudes. Si es que esta información produce temor, produce una movilización emocional, se activa el código amarillo. El código amarillo es en el que muchos de ustedes estarán participando, los estudiantes, los preprofesionales, haciendo una identificación de las alteraciones emocionales y produciendo una intervención de primeros auxilios psicológicos mediante teleasistencia. Y la segunda tarea que va a tener el grupo de voluntarios preprofesionales es poder evaluar si es que esa agitación emocional, si esos cambios emocionales pudieron resolverse o no, se pudo contener esa crisis o no. Si es que se resuelve, la persona será haber concluido su tránsito por este protocolo, y si es que no, es remitido al código rojo a los profesionales de salud. Los y las profesionales van a ejecutar a través de la red complementaria, la red pública de salud de la red complementaria, los procesos de telesalud mental, que son la telepsiquiatría y la telepsicología, que por el momento no voy a profundizar porque esto habrá los profesionales van a estar acompañados más de forma directa, pero en el protocolo, en la hoja de ruta, en el flujograma está claramente descrito. Si ustedes se fijaron en todas las diapositivas, consta que el cuidado y el autocuidado del interviniente se aplica durante todos los momentos del proceso. Hay que estar muy pendiente de la estabilidad que pueda tener el consultante, pero también la propia. Lo que les pedía que ustedes tengan en cuenta, reconozcan cómo está su movilización emocional, qué es lo que está implicando, apóyense de sus supervisores, de sus supervisoras, y tengan en cuenta que, como les he dicho yo al equipo, en este momento no requerimos personajes, no necesitamos. Uno de los principios básicos de la atención en primeros auxilios es que no se necesita personas que hagan situaciones heroicas, entre comillas, porque esas situaciones heroicas o que súper sacrificadas podrían generar luego un impacto peor y ese recurso va a afectar más al sistema. Entonces, cuídense ustedes también en este proceso. Recuerden que van a estar acompañando a varias personas con situaciones emocionales complejas y eso, queramos o no, también nos moviliza a nosotros. Entonces, para eso está también el proceso de supervisión y de acompañamiento de sus equipos. En la aula virtual quedan estas referencias bibliográficas, les he puesto 2 fundamentales, la de Marcias y Peñate, y los textos, los gráficos que les hablé de la alianza está tomado de el libro de Doris. Eso ha sido todo en cuanto a este módulo. Espero que haya sido provechoso y que tengan muchos éxitos en esta etapa de voluntariado tan necesaria para nuestro país. Un abrazo y mucha buena energía.